La violencia generalizada sigue siendo el talón de Aquiles para los gobiernos y en un país donde se ha aprobado diferentes métodos para enfrentar el fenómeno social. ¿Qué debe hacer la administración Bukele a partir del 1 de junio para que el resultado sea distinto al obtenido desde la posguerra? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, gracias por estar con nosotros. Estamos en viernes al cierre de la semana y ahora queremos hacer una reflexión sobre el estado de desarrollo de la cultura de la integración y el trabajo de la Fundación Forever. Tenemos esta noche con nosotros a un amigo de casa, él es Alejandro Gutman, él es el presidente de la Fundación Forever y nos acompaña hoy que está brevemente en nuestro país. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Un gusto. William, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, excelente, Alejandro, mucho de qué hablar, ¿no? ¿Qué es la última vez que conversamos? ¿Qué fue? A inicios del año quizás, ¿no? Más o menos. Probablemente. Sí. Probablemente. Pero bueno, qué bueno, Alejandro, que compartir con nosotros, con nuestra audiencia acá en 8 en punto, un poco de todo el trabajo que están haciendo ustedes, el esfuerzo, un esfuerzo muy titánico, no sé si muy bien valorado por todo el mundo, pero un trabajo que está ahí presente sin duda alguna, que tendrá o está teniendo ya un fuerte impacto en este país. Alejandro, hablemos un poco sobre avances, de cómo están avanzando ustedes en todo el esfuerzo de integración con la cultura de la integración. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, William. Lo más importante, más allá de la valoración o no, yo creo que lo que siempre nos guía y que debe seguir guiando a los salvadoreños es esta construcción de integración que tanto necesita el país. Primero, posicionar para reconocer lo desintegrado que está el país, en todos los niveles, sociales, culturales, económicos, políticos, educativos. Eso ha lastimado y ha llevado a que hoy se viva en condiciones muy, pero muy difíciles. A partir de ese reconocimiento, que es necesario todavía hacerlo, sí, y más profundamente, sin... no diría sin apasionamientos, porque es necesario apasionarse con el amor hacia el país, ser sensibles a aquellos que más sufren y que vienen sufriendo históricamente, y a otros que quizás no sufran tanto, pero que les duele la realidad de este país, que yo creo que es la gran mayoría de los habitantes. Entonces, una vez que se empiece a reconocer y a profundizar la temática de la desintegración como gran causa de este estado de cosas, podemos empezar a entender mejor. Desgraciadamente, entre otras cosas, el país no le ha adjudicado al tema social el respeto que le merece para comprender y para, a partir de allí, elegir un camino de salidas. Somos flojitos en cuanto a las búsquedas y en cuanto a los compromisos y en cuanto a los esfuerzos que son necesarios hacer, y en general se apela siempre a lo mismo. Pareciera que no es una materia que requisiera tanto conocimiento y tanto esfuerzo. Pareciera que si seguimos con los mismos moldes, eso fuera suficiente. Y realmente, y desgraciadamente, sufrimos un atraso muy grande en eso. Y el problema de estar atrasado en estas cuestiones es que la gente se muere antes de tiempo y que el país vive muy mal. Claro. Entonces, sí, alguien y mucha gente paga ese atraso. Claro, y decías hace un minuto de atrás sobre el tema de la desintegración. Y no sé, estaba pensando un poco, Alejandro, esta parte que tiene que ver con hasta qué punto la sociedad, en términos generales, el miedo se ha apoderado de cada uno de nosotros y ese miedo nos está llevando a tomar acciones, reacciones que obviamente no contribuyen. Estaba pensando, por ejemplo, esta semana salí de San Salvador y
se me ponchó la llanta del vehículo, entonces tuve que quedarme ahí en un sector, acá hay una carretera principal. O sea, nadie se detiene a auxiliarte, a ayudarte, ¿no? Era en pleno día y... Antes sí. Y sí, entonces hace muchos años, ¿no? Ves alguna gente que un poco se medio detiene, como quien dice, ayudémosle, pero el temor te invade de que no sabes qué puede pasar, porque ha habido experiencias negativas en el pasado. Hoy, al contrario, ¿no? Vi a alguien en la calle, estaba una muchacha con su vehículo dañado, me paré, le dije, ¿algún problema? ¿Le ayudamos? No, gracias, gracias. O sea, el temor, o sea, cómo el temor nos ha distanciado en este país, y parece broma, pero tiene muchas repercusiones a todos los niveles. Pero yo no diría, y es muy cierto eso, y seguramente usted se recordará que cuando era joven esas cosas no ocurrían. Claro. Y por suerte en muchas ciudades del interior esas cosas todavía no ocurren. La gente es mucho más atenta, está más preocupado, pero esto nos liga con otra situación, porque no es solo el miedo, William, es solo el desinterés que existe en esta cultura que estamos viviendo, me importo yo y yo y yo. Es la cultura del yoísmo, es la cultura del individualismo que tanto promovemos desde todos los lugares. Es la cultura de la no participación. Hace bastantes años, William, vengo diciendo, cuidado con el país que están haciendo. Y una de las cosas que uno ve, porque el fenómeno de la pandilla tal vez pueda, y Dios quiera, pueda ser solucionado en los próximos años, que va a llevar años, porque esto que ha tardado décadas y décadas y décadas de no atención o de muy mala atención, va a costar muchos años revertir esta situación, pero además va a ser reemplazada por otros fenómenos que van a ir empeorando y que no son atendidas. Entonces, los jóvenes y la población en general está cada vez más ensimismada, cada vez más preocupada. Volvemos a una época casi del subdesarrollo para todos. En el subdesarrollo uno está preocupado por lo inmediato y por sí mismo, y por lo que tenga ahí en su núcleo, que coma, que sobreviva. Claro. No hay no hay lugar, no hay espacio, no hay tiempos, no hay recursos para pensar en un desarrollo y para pensar en los otros. Sí, porque es diferente la ocupación a la preocupación, ¿no? Y claro. Entonces, nos estamos educando en una cultura que nos lleva por delante y que entonces, entre tanta confusión y hay tan pocas luces de guías intelectuales, de caminos y de salidas para entender que uno solo puede, no solo potenciarse y desarrollarse como seres humanos, pero también hay componentes en uno mismo, componentes que son fundamentales como recursos para construir con los otros. Esto de la integración requiere fundamentalmente de una comprensión de cómo se hace, pero además saber que uno es un recurso maravilloso de construcción, en donde uno va a ir sintiendo pertenencia por su escuela, por su comunidad, por su universidad, por su empresa. Hoy eso se está perdiendo. Se está perdiendo porque el otro es casi un accesorio con el cual uno debe intervenir. Pero ya ni quiere a veces intervenir. E intervenir significa algo muy rápido y necesario y obligatorio, o imposible de soslayar, o imposible de evitar, si se quiere. Entonces, todas estas cuestiones que parecen tan alejadas de que estamos hablando, no, pero uno las vive. Ayer estuve en una universidad, había 120, 130 jóvenes, y le decía, ¿por qué no se...? Preguntaba, yo quiero aprender, ¿por qué no hay mayor involucramiento, mayor participación? Y los mismos jóvenes son los que le dicen que porque nosotros vivimos en esta cultura donde nos enseñan y tenemos de acá, de allá, del otro lado, desde los medios, desde la universidad, de la casa, de la comunidad, de la escuela, del vecindario, de los amigos, fíjate cómo vas vos adelante y cómo va esto, la competencia de cómo sacás acá, de cómo... Entonces ya con un montón de fuerzas que vienen de todos lados y que uno recibe, ¿quién se anima a ser contracultural a esto? Ya no digo construir titánicamente un modelo de país, de sociedad, de universidad. Solo uno no se anima, va cayendo. Entonces venimos con eso de las redes sociales, donde nos escudamos y donde nos pareció algo fácil de interpretar, y ahí nos enganchamos con el montón
y ahí vamos y por ahí transitamos. Y nos sentimos identificados, porque de alguna manera nos tenemos que sentir identificados y pertenecientes a algo. Ahora, ¿cómo hacemos para quitarnos esas llaves, esos cerrojos que en todos los sectores se ha ido construyendo? Bueno, y porque es una especie de blindaje que nos hemos ido colocando, ¿no? Claro, claro. Eso, miren, lo voy a relacionar con que se piensa que todas estas cuestiones son fáciles de arreglar o con las mismas, o del mismo modo, o pintando de rosa, de azul o de verde. Y no, es muy difícil desarmar todo eso. Es muy necesario construir metiendo las manos bien e involucrándose, saliéndose de los moldes, entendiendo cómo se construye. Esto de la integración lo construye para mí es la única salida que hay, la única salida que tiene. No hay, mire, salió un artículo el otro día en el New York Times, no me puse los lentes, en abril 5, sí. Y habla de Canadá, que ha mejorado el 20% ha sacado el 20% de pobres, que han salido de la pobreza, perdón, entre el año 2015 y 2017. Entonces, dicen, miren, no mejoraron las condiciones económicas como para que el 20% haya salido de la pobreza. ¿Qué pasó? Y entonces empieza el autor del artículo, David Brooks, que es uno de los columnistas más importantes que tiene el New York Times, dice, lo que pasa que en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros, dice, estamos esperando el programa innovador, el programa más moderno, el programa que el otro, competimos por los mismos dólares, seguimos haciendo, sí. Y no hay, se ha olvidado el sentido de comunidad en cuanto a las ideas, en cuanto a la estrategia, en cuanto a los objetivos que van más allá. Bueno, han encontrado un modelo los canadienses que tiene mucho que ver con la integración y donde empiezan a hablar de una energía, ahí lo menciona. Nosotros venimos hablando de todos estos temas hace años. Ahora hemos incorporado hace tiempo, es algo que hemos creado, un concepto de energía social, pero que es el producto de la realidad y de la experiencia, sí, que es absolutamente necesario para la transformación de la realidad. Lo que hay que mejorar, hay que dejar de pensar en crear la oportunidad para Josecito, para María y para alguien especial haciendo un curso y que pueda... No, lo que hay que tratar de hacer y que se debe hacer y se puede hacer y se está haciendo es mejorar la realidad. Perfecto. En lugar de crear oportunidades aisladas y puntuales, porque nunca van a ser ni remotamente cercanas a la necesidad que existe. Claro. Mejorar la realidad es el objetivo y debe ser construido no solo desde el Estado y desde las leyes y de las organizaciones internacionales, etcétera, sino también desde la sociedad y las instituciones. Sí. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos un poco de esto, ¿no? De cómo entonces pensar fuera de la caja, cómo pensar fuera del cuadrado, que habitualmente se dice, ¿no? Pensemos fuera de la caja y eso nos va a ayudar a encontrar otro tipo de respuesta o de soluciones y justamente sobre un poco la pregunta que planteábamos al inicio de la entrevista. Vamos a la pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos, decíamos a Alejandro la pregunta que teníamos al principio de la entrevista. La violencia generalizada, que es el talón de Aquiles para todos los gobiernos, lo han sido después de la posguerra, desde luego, ha sido esto, ¿no? La situación de violencia que el país está sufriendo. Entonces, él preguntaba, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, pero me interesa esta parte. O sea, ¿qué hacer para pensar... Entonces, ahora sí, o sea, para que los resultados sean distintos a lo que hemos tenido ya por prácticamente más de, ¿qué sería? 20, si nos vamos desde la firma de los acuerdos, 27 años, o sea, pero es lo que hemos vivido. Entonces, ¿cómo tener resultados distintos? Bueno, ¿qué están haciendo ustedes, por ejemplo? Bueno, primero, bien dijo usted antes de irse a la pausa, salirnos de la caja, no del pensamiento. Si usted pone una encuesta, bueno, ¿cómo se sale de esto? Todos dicen con educación. Creo que el 10% dirá con otras... Bueno, dejarle a la educación toda la responsabilidad de esto es una locura. Es una locura. Es importante la educación, sin dudas.
Pero después volvemos a un tema. ¿Es esta de la educación que nos va a sacar? ¿O con esta, o son todos mal educados o mal digo, para seguir con la educación, sí, ¿no? ¿No será que habrá que revisar qué clase de educación, pero en serio, formarnos más en esa integración y practicarla, conocer de qué se trata, por qué llegamos a esta historia? ¿No debería la educación considerar desde chiquitos conocer nuestra historia, conocer otros ámbitos, acercar a unos y a otros en serio, romper esas barreras, no tan apegado a los libros y a la memorización, sino también al análisis, a la creatividad, a conocer mucho más de cerca la realidad del país, reflexionar sobre la misma. Sí. Eso es educación y es formación y es construir y es vivir en eso. Eso para mí es fundamental. Nadie en su sano juicio va a decir que la educación formal no es necesaria. Y yo no voy a estar en esa excepción. La educación es fundamental, pero hay que agregarle otros elementos como los que acabo de mencionar, porque son absolutamente fundamentales para conocer la realidad del país, porque a partir de allí es que uno empieza a tener elementos como para encontrar soluciones. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos muy identificados, mal, pero estamos muy identificados con solamente el tema de la juventud y solamente el tema de la educación, cuando en realidad es un tema que atañe a toda la sociedad en donde todos participan. Y por ejemplo, a propósito de eso, Alejandro, por eso insisto, esta parte de ustedes como fundación, entonces, ¿cómo están llevando esto en términos prácticos? O sea, y que vayamos viendo un poco de resultados. Por eso decía, cómo han ido avanzando en esa parte, para ir combinando la parte puede ser un poco teórico, pero ya en términos prácticos, ¿cómo se traslada? Nosotros lo que hemos tratado desde hace tantos años es generar otras condiciones de ida y vuelta para que aquellos que viven en las comunidades, lo que nosotros tratamos de hacer es de transformar la realidad, mejorar las condiciones de vida de unos y otros, sobre todo de los que más sufren. Y para eso es necesario mejorar ambos mundos, crear puentes estables, sólidos, en donde cada uno de los que participan, jóvenes, padres, escuelas, vecinos, maestros, universidades, profesores, otros alumnos, empresas, medios de difusión, periodistas, artistas, etcétera, etcétera, participan de eso. Si empezamos a dejar alguna de esos componentes afuera, la sociedad empieza a padecer de una necesidad, de unos recursos que son muy importantes. Hoy día los medios, por ejemplo, son fundamentales. Si no se trataran estos temas, si los medios no entienden naturalmente que aquí deben estar todos los analistas políticos que usted quiera, pero además debe haber maestros de escuela, debe haber con naturalidad jóvenes, padres, gente que vive en las comunidades, para contar, pero no excepcionalmente una vez cada 6 meses, o premiar, o ver cómo tenemos a este que ganó el concurso, que se va a ir a Washington, o a la señorita X que salió, no como hecho anormal, no, como hecho natural, para romper, primero para dar a conocer, para que del otro lado se rompan esos prejuicios tremendos. Nosotros lo que hemos querido, y lo que venimos haciendo, es ir rompiendo esos embudos sociales que no permiten el tránsito, el acceso a instituciones que tienen casi el tránsito restringido, sean las empresas, universidades, de ida y de vuelta, lugares de entretenimiento, etcétera, etcétera. Entonces lo que hemos venido haciendo es crear, en lugar de crear becas, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque nosotros podríamos decir, bueno, la fundación lo que hace es dar becas. Entonces supóngase usted que conseguimos el dinero para que 1000 jóvenes o 10.000 jóvenes, 10.000 jóvenes entren en las universidades del país. Qué lindo sería, así es como se viene construyendo. Quizás si hubiéramos hecho la diferencia entre no pedirle a esos 10.000 jóvenes que se saquen el 10, que sean el mejor de cada clase, sino bajar un poco y hacer no.
Esos 10.000 jóvenes, si van a entrar a la universidad y van a formarse del mismo modo, van a ser los mismos profesionales que van a seguir atendiendo mal a doña María cuando va a ir al hospital. Van a ser atendidos y no curados. No van a haber mejorado nada de las condiciones de pobreza del país, ni van a brindar un mejor servicio. Todo va a seguir igual, salvo para esos 10.000 jóvenes y en tal caso las familias que formen, que van a poder vivir un poquito mejor, socioculturalmente, profesionalmente. O sea, habría un efecto, no sé si multiplicador entonces, pero muy limitado. No, acá no hay, muy poquito. Sí, ahora, limitado. ese es el sistema de becas, por ejemplo. Sí. Ahora, si usted hace un sistema de continuidad académica o de estudios superiores, y entonces estos 10.000 jóvenes trabajan primero con sus familias, que se produce un efecto haciendo un proceso formativo de integración que todos los jóvenes de las escuelas deberían hacer, entren o sigan a nivel terciario o no, todos deberían hacer, son 11 actividades muy importantes. Entonces, usted empieza a impactar en esos 10.000 que se van formando distinto, en esas familias, esas componentes van a estar trabajando con esa escuela, con esa comunidad. Se están yendo a la universidad y están generando esta energía y fortaleciendo el flujo sociocultural reinante en esa universidad y contagian, interactúan con esos compañeros, con esos profesores. Empieza a haber una formación porque de aquí van acá, las universidades vienen a las comunidades y a las escuelas, y empieza a haber un ida y vuelta y una formación distinta, en donde se conoce la realidad distinta, se forman profesionales distintos. Usted está generando una energía que va transformando gran parte de las instituciones, esas familias, y a las distintas instituciones y a esos ámbitos que no están bien aireados, porque están bien divididos. Claro, Alejandro, desde hace muchos años se viene hablando de un tema esencial en todo este tema de cómo enfrentar la situación de violencia del país, de la inseguridad, y es el tema de recuperación de territorio, por ejemplo. Se habla mucho de intervención, en algún momento solo era el tema estrictamente militar, ¿no? O sea, llegar con el tema represivo e instalar ahí la tanqueta incluso por un par de horas, se retiraban. Y bueno, hasta ahí. Pero ¿cómo en esas situaciones que son, estoy extrapolando quizás, ¿no?, en una situación extrema donde debe intervenir el Estado entrar con toda su infraestructura, con todas las condiciones, pero en esos casos, por ejemplo, ¿cómo puede ir bueno, primero y principal, arrancando de lo más básico, de los conceptos, de las interpretaciones. Usted habla de una terminología que no es afín ni a lo científico popular o científico social, es casi un término militar, ¿no es cierto? De hecho, sí se ve el concepto, así es, estrictamente militar. Estrictamente militar. También pasa, William, que a los jóvenes se los ve con los programas que se proponen como potenciales delincuentes. Entonces vamos a hacer un programa de prevención para que no entren en las pandillas. Bueno, eso es ser un pedazo de ya se me iba la lengua, un burro, con respeto, ¿no?, a los burros, con una ignorancia muy grande de qué es lo que ocurre en las comunidades. ¿Quién va a discutir que hay pandilla en la comunidad? Un tonto. Yo hace 16 años que para entrar tengo que hablar con los pandilleros. Ahí están, y el control está allí. Sin duda, lo digo, miro a la cámara y es así. O sea que yo lo vivo, mire, me quedo a dormir muchas veces en la casa de la integración, solito en la última casa, así que yo sé de qué estoy hablando. Claro. Con todo respeto y humildad se lo digo. Ahora, si nosotros, en lugar de ver a los jóvenes, por ejemplo, o al territorio como la recuperación de los territorios, lo bajamos a tierra y empezamos a ver los seres humanos que están allí y las instituciones que están allí, y empezamos a trabajar sobre eso, y en lugar de ver a los jóvenes como potenciales pandilleros, los vemos como recursos maravillosos para construir y para desarrollar, entonces creo que tenemos una chance, William, porque cuando yo voy a las universidades o cuando yo voy a las comunidades y a esas escuelas, no veo potenciales pandilleros. Yo lo que veo son a mis hijos. Y estoy absolutamente convencido que yo no tengo ninguna cualidad especial que no tenga usted o que no tenga otro, para que le suceda exactamente lo mismo la segunda o tercera vez que vaya ahí, cuando se saca el miedo. Entonces, y cuando están en la universidad, yo hoy decía en una de las reuniones, cuando están en la universidad, yo le pongo a sus hijos ahí, y usted no sabe, no lo identificaría. Y las notas que se sacan, y los esfuerzos que hacen,
y los compromisos que toman. Pero igual, la juventud tiene un problema de participación en general cultural. Claro. Eso es otro tema, no quiero mezclar todo porque se hace difícil de comprender. Pero lo que quiero decir, William, que cuando uno va construyendo de esta manera, si quiere le tomo, está recuperando territorio. Yo detesto esa terminología para empezar a construir, porque eso se lo dejo a la policía, lo dejo al ejército, que cumpla con su función de seguridad puntual, que ellos sabrán. Yo no entiendo de esas cosas. Yo entiendo de otras cuestiones y veo cómo se recupera cómo se potencia esa sociedad, esa comunidad, con muchísimas dificultades, con muchos prejuicios como existen en el otro lado, con mucha desesperanza, pero con mucha hidalguía y tratando de vivir, agarrándose de algo para vivir lo más dignamente posible. Ahora, si vivimos totalmente separados y seguimos tirando esos programas de prevención que son pan para hoy, hambre para mañana, y que no sacan a nadie de nada, entonces es muy difícil porque la gente en general ya sabe, ¿y con esto dónde voy? Entonces, y hay un gran problema cultural, William, para cerrarle, que es el gran problema que tenemos casi todos los latinoamericanos, que vivimos esperando que nos lleguen con las soluciones mágicas. Entonces seguimos esperando a un Mesías, seguimos esperando a un presidente maravilloso, seguimos esperando a alguien que nos venga a dar todas las soluciones, que no existe. O sea, podrá haber un muy buen presidente, podrá haber una muy buena asamblea, podrá haber etcétera, 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 podrá venir un papa, podrá venir Bill Gates con sus millones, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Si no hay una participación y una convicción y una comprensión en todo esto de cómo se sale adelante, no hay chance, porque la realidad se lo chupa. De acuerdo, tenemos que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos hablemos, porque bueno, hay una circunstancia especial en este momento. El país está viviendo una fase de transición, llega la administración Bukele a partir del 1 de junio. Entenderíamos que la administración Bukele está haciendo énfasis en el tema de justamente de seguridad, y ahora sí que efectivamente no hacer lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, y ahí sí que calza esta frase, porque en todo caso uno dice, bueno, después de 20 años de estar haciendo las cosas igual en materia de seguridad, entonces, ¿cómo cambiar los resultados? Pero es un desafío. Hablemos de eso después de la pausa. Esta noche continúa con nosotros en nuestros estudios Alejandro Gutman. Él es el presidente de la Fundación Forever. Alejandro, decíamos, hay una situación de transición en este momento. Posiblemente quizás en el siguiente viaje suyo, pues entonces ya estará el presidente Bukele en el ejercicio del poder. Y se sugiere, ¿no?, que en estas circunstancias, cuando hay cambio de gobierno, hay cambio de personas, de quienes asumen la conducción de diferentes carteras de Estado, eso abre una ventana de oportunidades también, ¿no?, para poder hacer cosas distintas, o bueno, también que las cosas se sigan haciendo igual, ¿no?, que el pasado. Pero, ¿qué hacer entonces ahí en términos de desafíos? Porque si lo vemos esto en términos de oportunidades, digo. Yo tengo un enorme entusiasmo, William. A mí me toca, por suerte, desde hace tanto tiempo, ir de un ámbito a otro, de una institución a otra, de transitar los distintos lugares cada día. Y estoy muy entusiasmado con este anteproyecto, con el trabajo que estamos realizando junto a los jefes de fracción y asesores de la Asamblea, que están poniéndole unas ganas, un esfuerzo importante para poder hacer esta ley de integración nacional, donde ya me he reunido con los representantes varias veces, que están muy entusiasmados del señor Bukele, el señor presidente Bukele, donde hay una mirada que él mismo ha mencionado en distintas ocasiones públicamente, en algunos actos que hemos compartido, que tiene esa mirada de integración de país y que coincidimos. Hemos hablado bastante con el señor Edwin Núñez, una persona muy inteligente, muy capaz.
y en donde coincidimos en esta mirada profundamente. Así que yo tengo un gran entusiasmo, porque incluso desde ambos ámbitos, aunque parezca que están distantes, yo por primera vez he tenido este contacto con los políticos y yo creo que cuando quieren pueden. Lo que sí se necesita es muchas ganas, mucha humildad, mucho encerrarse y discutir y discutir y discutir, y ser sobre todo muy capaces y sensibles a la realidad. Son condiciones que parecen fáciles de decir, pero como está lleno de intereses, hay tantas divisiones, se hace. Pero conozco a mucha gente que tiene poder de decisión importante, que también está muy interesada en que esto salga adelante. Ahora, Alejandro, en todo este esfuerzo, digamos, de lo que puede venir en una nueva administración es cómo cambiar el chip, ¿no? O hacer un reformateo de la memoria, digo, o sea, para poder tener una visión distinta de cómo hacer las cosas en materia de prevención de violencia y lo demás. O sea, pero hay que trabajar mucho en este esfuerzo. Cuando uno dice hay que cambiar el chip, no se puede cambiar el chip. O sea, nosotros venimos día a día construyendo lo que somos hoy. Cada día venimos construyendo y reforzando. Deconstruimos algunas cosas, construimos otras, pero hoy somos, gracias al pasado, lo que ven, sí, lo que vemos. Lo que sí se puede es trabajar para cambiar, con un enorme esfuerzo. Ya mentalmente requiere un esfuerzo intelectual, no ser prejuicioso, pero eso, ¿sabe cuánto? Mire, hay un ejemplo que siempre pongo porque es contundente. Cuando nosotros arrancamos con alguna de las actividades, una de ellas consiste todavía, en llevar a los jóvenes que están vistos por el otro ámbito como potenciales delincuentes a los lugares más exclusivos, a los bancos del país. 8 o 10 semanas. Cuando empiezan a convivir, se derrumban todos los prejuicios, entre otras cosas de los resultados magníficos. Sí. Y termina casi inexorablemente con los mismos resultados. Lloran las dos partes porque dejan de verse, no terminó el momento de construcción de 8 o 10 semanas, de ese conocimiento de la empresa, de cómo se manejan, y del otro lado de conocimiento de estos jóvenes. Todas esas cosas necesitan de construirse para empezar a romperse esas barreras y a pensar que se puede. Pero es necesario, William, que uno tenga esa predisposición y que realice ese esfuerzo y que se sienta acompañado por el Estado, que se sienta acompañado institucionalmente por la escuela, por la universidad, por la empresa. Sí. Todo eso son trabajos que hay que hacer, que cada uno como recurso debe estar participando. Mire, si las organizaciones internacionales siguen generando los mismos recursos a los mismos programas, estamos mal. Lo van a seguir haciendo. ¿Cómo van a cambiar? Van a cambiar en la medida que la población y las políticas empiezan a manifestar: miren, señores, ¿cómo hay que decírselo? Las cosas así no van más. ¿De qué modo hay que explicarles? Sí. Porque ya no lo decimos nosotros hace 16 años, ahora lo dicen los premios Nobel, ahora lo dicen los reportes que vienen de Canadá, de la transformación. Entonces, tiene que haber, hay cosas que solo van a cambiar a partir de esa presión social e institucional, la participación de la gente, el involucramiento. No es un tema fácil, no se puede resolver fácil. Alejandro, y en esto entonces, la ley que están trabajando, ¿cuál es la contribución particular que haría entonces? No hay una contribución particular, William. ¿Sí? Es un tema de mejorar condiciones de vida, de transformar las condiciones actuales, romper, por ejemplo, reconvertir relaciones antinaturales en naturales. Escuela y universidad. Hoy, ¿dónde anda una? Allá. ¿Dónde está la otra? Acá. Sí, la dispersión. No hay, pero no le interesa, a una no le interesa a la otra y a la otra no le interesa esta. Es como si una fuera la escuela de Turquía y la otra la universidad de Groenlandia. O sea, no parece que hubiera nada en común. Hay muchas cosas en común y eso es lo que estamos trabajando. La empresa
y la escuela en la participación de los empresarios y de las empresas en la formación educativa de los jóvenes. Nosotros venimos desarrollando otra responsabilidad social que es necesario que se incorpore, dándole facilidades a los empresarios para que incentivos, para que esto ocurra, lo mismo en las universidades, lo mismo en las comunidades, los artistas. Mire, ayer me decían, estábamos reunidos y me preguntaban los coordinadores, ¿no? Me decían, ¿qué le parece si hacemos una clase de baile? Mire, cualquier actividad que uno realice, es difícil decir, no, esa no sirve, esa no está bien. Porque aunque sea bailar, a mí esas cosas así no me gustan, ya saben, me lo preguntaron con cierto, sabiendo la respuesta. Pero le digo, fíjense, ustedes de manera inocente, no sé si para provocarme o para qué, me preguntan si podemos incorporar clases de baile en la Casa de la Integración. Clase de baile per se, no. Ahora, si ustedes saben, entienden que uno de los problemas más básicos y que desde donde se debería empezar a construir, no desde el 5º piso como construyen los programas, es la falta de expresividad, las dificultades para expresarse de la gente en las comunidades, porque hay mucho miedo, mucho temor a ser un poco diferente y que lo identifiquen y ser blanco de algo. Entonces prefiere cada uno crecer hacia adentro. Ahora, si ese baile me permite expresarme, me permite sacar lo mejor de mí y lo que tenga dentro, y reflexionamos luego de lo que significa y de lo que provoca eso de la integración entre uno y otro, de la comunicación, del diálogo, y a partir de allí actividades con psicólogos, actividades con trabajadores sociales, en la escuela, en contactar esto con lo otro y aquello. A partir de allí estamos construyendo con una actividad algo que sirve porque está provocando, está cimentando la integración entre uno y los otros, entre esa persona y su familia. Está conectando entre esa persona, la familia y la escuela o la universidad o el teatro o lo que sea. Entonces, hay que entender cómo somos, las situaciones que vivimos, mucho más. Y hay que pulir todas esas. No es cuestión de una sumatoria de actividades. No es cuestión, pongo una de esto que a nosotros nos parece. ¿Baile te parece bien? Sí. ¿Hacemos una canchita y jugamos al fútbol? Sí, me parece bien. ¿Ponemos un curso de inglés? Sí, me parece bien, va a venir para los call centers. Así es como construimos. A todo nos parece bien, claro. Pero así se van los recursos, se van las posibilidades de una construcción que no genera casi nada, que es pan para hoy, hambre para mañana. Yo digo un ejercicio que se hagan y no queda una organización internacional en pie. Que vayan un año más tarde a ver lo que hicieron el año pasado. Exacto. Que vayan mañana a ver lo que hicieron hace un año. En términos de resultados. A ver qué hay. ¿Qué quedó? ¿Cómo mejora hoy la realidad? ¿Cómo se cambiaron las condiciones reales? No de esos 3 o 4 que impactó, que siempre hay alguno que ha podido aprovechar. Y Alejandro, y eso ocurre incluso con las campañas de reforestación, ¿no? Vemos la siembra de arbolitos en las carreteras principales del país, en lugares específicos. Pues sí, pero se sembró el arbolito y se dejó tirado ahí. Nunca se llegó, bueno, llegó el verano y nunca se fue a regar. Bueno, ahí está, es lo mismo. Regresa y ahí lo que encuentras sigue siendo el desierto, pero bueno. Pero la foto vale, ¿eh? Pues sí. Y estamos mal porque valoramos la foto y seguimos aplaudiendo como tontos. Claro. Eso, entonces, mejorar la realidad en lugar de crear oportunidades sería un muy buen principio para arrancar. Reconvertir relaciones antinaturales naturales, otro muy buen principio para arrancar, y los objetivos que tienen que tener las políticas públicas y las leyes de este país. Sí. Vamos a la última pausa comercial, volvemos con más. Alejandro, y en este tema de la integración, bueno, vamos en el último segmento ya de la entrevista, y cuando se habla de integración uno siempre piensa, bueno, pero ¿en qué, cómo fomentarla? ¿Cómo se genera? ¿Cuál es la chispa que da, digamos, para generar la combustión en esto? Porque, claro, habitualmente cuando hay una situación de crisis, bueno, lo hemos visto estos días, ¿no? Incremento del asesinato de agentes de la Policía Nacional Civil, de efectivos militares, y bueno, pues sí, de civiles en general, que lo hemos tenido de manera permanente, ¿no? Alguna reducción ha habido sin duda alguna, pero
Tenemos esa situación de violencia, entonces ahora que hay un nuevo gobierno se habla ahí de que incluso puede ser un mensaje de presión hacia el presidente electo para ver si negocia, o la otra parte que tiene que ver con sí, establecer esas condicionantes, ¿no? Sí. Pero entonces se habla y dice, bueno, hay que articular un esfuerzo de unidad nacional, de cómo nos unificamos, ¿no? Bueno, entonces, pero que todavía no se termina. Se hace un programa de prevención porque algo hay que hacer, piensa. Se arma un consejo porque queda feo hacer todo meta represión, meta bala. Entonces, como hoy a esta altura de los acontecimientos, eso nada, ya queda muy flojo, meta bala. Creo que tiene que ver con un aspecto social, piensan. Entonces vamos a hacer algunos programas de prevención. Es casi para quedar bien, casi. Porque si realmente piensan que metiendo más una huerta, que haciendo una canchita, que haciendo las piletas de tilapia, estamos para sacar adelante a las comunidades, estamos mal. O sea, hay que tener un nivel de ignorancia muy grande, un desconocimiento muy grande. Yo entiendo a los políticos que están abrumados, entiendo que no hay demasiadas ideas, entiendo que hay un montón de gente, sobre todo intelectuales, que están desaparecidos, no en el sentido que han sido desaparecidos, sino que no aparecen cuando deberían aparecer en el país para guiar, para iluminar, para brindar caminos más profundos, soluciones basadas en realidades, pero no esos intelectualoides que hacen un montón de libros y que apilamos los libros y seguimos dando estadísticas y aparecen el PNUD y aparece el USA con esto y con lo otro y atrás empujando, y nosotros estamos acá refrendando bien que este estudio, ya tenemos los números, ya sabemos. Quisiera ver al PNUD ser un primer actor en algún momento de cómo se hacen las cosas, mostrando, estando en el primer lugar. Quisiera ver a alguien del USA haciendo lo mismo. Un camino que empiece y termine, no en los papeles que justifican la burocracia interna de la institución, sino en la transformación de esa realidad que tanto hablan. Aparece uno, aparece otro, se viven justificando a sí mismos, terminan haciendo unos castillos en el aire de terror y viven un circuito de conferencias y de vivir bien y de vivir magnífico y de sacarse la foto. Basta de eso, por el amor de Dios. A ver si empezamos a pensar que la gente es de carne y hueso. A ver si pensamos que los atrasos que están provocando todas estas cosas, cómo se vienen haciendo, la gente se nos muere antes de tiempo. Es que claro, si fueran realmente, si vieran que es de carne y hueso, que son de verdad, se llegaran a encariñar, ya les jodería más hacer esto. Ya les costaría muchísimo hacer esto. Entonces, usted bien habló de la chispa. Yo siempre hablo, hay 3 momentos de la integración. Uno, de la generación de energía que cada uno va haciendo, se entusiasma con algo, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente eso para la transformación. Esa, si se construye bien, va a ir afectando el flujo sociocultural de la institución, de una escuela donde la cosa no está. Si empieza a construir bien, ese flujo sociocultural se fortalece. Necesitaría un poco más de tiempo y sé que me está mirando como apurado, para que me apure. Y el tercer momento, el que viene realmente a generar esa transformación, es cuando se genera, cuando hay una chispa, cuando el amperímetro social, la aguja del amperímetro social se mueve y ahí ese flujo sociocultural cambia y se empieza a generar la energía social, que es la única capaz de transformar las condiciones de vida y transformar la realidad del país. Para eso tienen que participar la sociedad y las instituciones. Bueno, ahí no hay manera de reconstruir esta historia bien si los vecinos, los abuelitos no participan, si los jóvenes no participan, si la escuela, si la universidad, si los profesionales, si los medios de difusión, si los artistas. Eso es lo que estamos tratando de construir hace años. Ahora, por suerte, y la verdad muy agradecido a los jefes de fracción, todos, sin excepción, que están poniendo un esfuerzo muy bueno, a sus asesores técnicos, a la gente del presidente, muy agradecido por este esfuerzo que están haciendo, porque necesitamos de esa ley, de políticas públicas que lo refuercen y de la participación de todos estos actores que estamos mencionando. Esa normativa, Alejandro, ¿qué impacto inmediato tendría? Ya una vez que... Es que va teniendo impacto inmediato, porque cuando usted empieza a revitalizar todo eso, empieza a vivir la gente con otra manera, de una manera digna. Empieza a pensar que lo que está construyendo
es su destino y que es posible, no que le están vendiendo una ilusión. Uno empieza a sentir pertenencia, uno empieza a sentir otra autoestima, la institución se empieza a sentir aireada, fuerte, se empieza a sentir no aislada y solitaria, sino que está este componente, el otro componente, aquel. Todos se empiezan a sentir mucho más útiles. Esto no es un día para el otro, ni van a desaparecer el único mal social que tiene este país no son los pandilleros, son la resultante de, y es una de las preocupaciones más grandes que debe tener el país, sin dudas. Pero esta generación de violencia hay que atribuirla al modo en que se vive en un lado y en el otro. Es una ley hecha estrictamente a partir de la experiencia de este país, ¿no? Exacto, absolutamente. Yo no creo, por ejemplo, que esta ley... Digo, pregunto eso, Alejandro, porque... Absolutamente, buena pregunta. Muy acostumbrados a que queremos hacer algo sobre el tema de tránsito. Bueno, vamos a ver la experiencia. No, esta es a medida, y no creo, sinceramente, a mí me han pedido muchas veces que nos vayamos, y a pesar de tantas dificultades, a un montón de países, incluso el Papa, no importa a dónde, a un montón. Nunca me iré, acá muero y termino, empiezo y termino acá. Y no creo, sinceramente, que esta ley pueda servir para Costa Rica, o Guatemala, o Honduras. Tendrán que hacer los arreglos, que los hagan y que se los enseñen los salvadoreños cómo se hace. Sí. Pero no es traída de allá, ni de acá, ni del otro lado. No, es hecha a medida y porque lo vienen construyendo ya los salvadoreños. Claro. William, porque si estuviéramos hablando de cómo se hace en Noruega o la educación en Noruega, estamos embromados. Claro. O en Canadá, que uno tiene un montón de puntos en común, como puede observar, pero no es lo mismo la construcción que plantean en estos casos con la realidad que existe, porque la desintegración o la desigualdad que menciona en este caso Debbie Brooks no es ni remotamente la cercana a lo que existe acá en El Salvador, donde la desintegración es un ejemplo de desintegración mundial, si se quiere. Hay dos mundos, que es un país que vive construyendo a medias. No se puede construir ningún país a medias, ni el más rico, mucho menos lo que viene atrás. Y la desintegración en este país, que obviamente es crónica, ¿no? Venimos de una desintegración desde la situación que se agudizó con la guerra, termina la guerra, pero continúan las migraciones, y entonces seguimos desintegrados. Seguimos desintegrados. Ve, por ejemplo, el presidente Trump, ¿no? Que dice, no es tanto de mi devoción, le quiero aclarar, pero bueno, es presidente Trump de Estados Unidos, y hablan de los programas, y le quiere cortar acá, le quiere cortar... Muchachos, hagamos programas para que la gente quiera quedarse acá, pero más programas, creemos las condiciones reales para que la gente se quiera quedar acá. La gente no va contenta y festiva, no es un festival irse y cruzar la frontera, no es algo, bueno, vamos a la playa o vamos a cruzar la frontera. Es una decisión de vida que obedece a muchísimas causas, y que hay que entender que hay que crear otras condiciones para dejar que la gente se quiera ir. Un sufrimiento tremendo en la vida de cada uno tomar esa decisión. Excelente. Se nos fue el tiempo, Alejandro, y entonces, ¿cuándo regresa al país? Siempre estoy acá, así que normalmente cada 20 días vengo. Bueno. Así que me quedo unos 10. Así excelente. Gracias. Mil gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes también que nos acompañaron. Que descansen el fin de semana. Nos vamos a ver como siempre el próximo lunes en 8 en punto para hablar de otros temas también de interés nacional. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.